Buenos días a todos y a todas. Soy Luisa Mazzarani, soy la coordinadora de SciDev.net de América Latina. Para nosotros es un gusto inmenso estar aquí con todos ustedes. SciDev, para los que no conocen, invitamos a conocer, es un sitio de noticias sobre ciencia y desarrollo en los países en desarrollo, en nuestro caso especialmente en América Latina. Este año tenemos también el gusto de estar en conmemoración de los 20 años de SciDev y esta sesión hace parte de las conmemoraciones y un aspecto que nos gusta, tenemos mucho orgullo de decir es que cubrimos como un tema, como mucha frecuencia, cubrimos temas de política científica, especialmente en América Latina, porque muchas veces sabemos mucho lo que pasa en los otros países de Estados Unidos, Europa, pero sabemos muy poco qué pasa en los países vecinos. Bueno, en esta sesión de hoy tenemos 3 invitados muy interesantes, muy importantes. Estamos muy felices de estar con Berto Majo, con Diego Hurtado y con Ildeu Moreira. Y como moderadora tenemos Daniela Hirschfield, que trabaja con SciDev con nosotros, está en Uruguay y que trabaja con nosotros desde 2005 y tiene una experiencia muy larga de periodismo científico. Daniela, dejo contigo entonces. Gracias, Luisa. Bienvenidos a todos, entonces, a esta mesa sobre políticas científicas en América Latina en año de pandemia, que no es quizás un año común. Si este hubiera sido en otro momento, seguramente hubiéramos conversado desde otra base. Pero bueno, vamos a hablar hoy de las políticas científicas, particularmente en Argentina, Brasil y Uruguay, pero a través de nuestros expositores de toda la región, porque son expositores que tienen experiencia durante muchos años en lo que se ha hecho en la región. Vamos a presentarlos rápidamente a ellos. Vamos a compartir unas... Allí. Bueno, tenemos desde Argentina a Diego Hurtado, que es doctor en física, ha ocupado varios cargos académicos y públicos en Argentina, y actualmente es secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. También nos acompaña Ildeu de Castro Moreira, que es doctor en física, trabajó durante muchos años en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, y actualmente es también presidente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia. Vamos a terminar con Alberto Majo, desde Uruguay. Él es ingeniero agrónomo, ha ocupado cargos también en el gobierno uruguayo, vinculados a ciencia y tecnología. Ha sido durante varios años, durante 5 años, secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, de ahí su experiencia regional también, y actualmente es director nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Esta es una breve presentación de nuestros expositores, que sin duda, vamos a dejar de compartir la pantalla, si puedo. Ahí. Perdón. Ahí está, ahí se dejó de compartir, ¿no? Bien, entonces, bueno, hechas las presentaciones, ahora vamos a entablar una conversación sobre este tema. Y para romper el hielo vamos a empezar con Diego Hurtado, y vamos a hablar un poquito de en qué estamos en este momento, ¿no? ¿Cómo consideran que sus países están, o sea, cómo consideran que la pandemia encontró a sus países en políticas científicas? Diego, bienvenido. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la invitación a Luisa y a Daniela. La verdad que es un honor estar con Ildeu y con Alberto compartiendo esta conversación. Yendo a tu pregunta, ¿cómo encontró la pandemia a nuestros países? Como decías vos, para romper el hielo, déjame voy a tratar de ser muy breve y poner un marco amplio. Antes de la pandemia, a nivel global, se hablaba de una crisis financiera y teníamos como uno de los grandes problemas el cambio climático. Cuando
aparece esta pandemia, hay autoras que comienzan a hablar de una triple crisis del capitalismo, ¿no? Financiera, ambiental y sanitaria. En ese sentido, me parece que cuando uno ahora enfoca en América Latina, hay que necesariamente hablar de que en nuestros países tenemos alternancias de gobiernos, en donde, en el caso de la Argentina, la actual gestión de gobierno, que asume en diciembre del 2019, se encontró con un país que no tenía Ministerio de Ciencia ni Ministerio de Salud. Es decir, el gobierno anterior que tuvo a su cargo, tenía Argentina al 2015 un Ministerio de Ciencia, lo degradó a Secretaría, lo mismo hizo con un Ministerio de Salud. Hoy nos da un poquito de escalofríos pensar que a 3 meses de una pandemia nuestro país no tenía Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es decir, en la Argentina el gobierno de Macri representa lo que llamamos en América Latina gobiernos neoliberales, pero que son de un neoliberalismo muy particular, ¿no? Muy para un tipo de concepción para país en desarrollo, que son portadores de un proyecto de país donde nuestra economía se primariza y donde no hace falta ciencia y tecnología, y en particular donde las políticas de salud se vieron muy dañadas. Termino con esto. Recuerdo un informe de la CEPAL de abril del 2020, justamente respondiendo a la pandemia, diciendo, más o menos, no lo voy a citar de memoria, pero aproximadamente la idea es: la pandemia puso en evidencia la vulnerabilidad de nuestras capacidades industriales. Cuando dice nuestra se refiere a los países de América Latina, y eso dice la CEPAL, dice este informe de la CEPAL, se pone de manifiesto con las limitaciones severas de acceso a insumos esenciales, por ejemplo, para enfrentar el COVID. Dicho esto, en la Argentina, por suerte, a partir de diciembre del 2019, tenemos un gobierno que puso en la primera línea de las políticas públicas a la ciencia y a la tecnología, y en ese sentido yo creo que la Argentina pudo reaccionar de manera tan positiva como lo permitían 4 años de desfinanciamiento, de degradación de las instituciones, pero recuperamos empresas de respiradores, no recuperamos, le dimos apoyo desde el Estado a empresas de respiradores. Rápidamente del sector científico surgieron kits de diagnósticos moleculares rápidos, se desarrollaron tratamientos con suero de plasma de pacientes recuperados y plasma hiperinmune, la biotecnología hizo sus aportes. Esta es más o menos la respuesta, es decir, un claro oscuro, ¿no? Es decir, por un lado gobiernos, en la Argentina en particular se vio muy claro, un gobierno que desfinanció la ciencia, que nos deja a las puertas de una pandemia con un sector salud, un sector de ciencia y tecnología devastado, y un gobierno que por suerte arrancó a comienzos del 2020, que rápidamente inicia un proceso de recuperación. Eso nos permitió, me parece que América Latina en general se disputa en este escenario, ¿no? En estas contradicciones. Ildeu, ¿querés continuar? Sim, muitas graças. Olá a todos. Muitas graças a SciDev e a CILAC pelo convite. Vou falar em português lentamente, porque o meu portunhol pode ainda incomodar mais aos ouvidos sensíveis de vocês. Agradeço muito a Daniela, Luísa, e um prazer estar aqui com Alberto e Diego nessa conversa. A situação, como o Diego já colocou do ponto de vista mais amplo, eu vou tocar um pouco especificamente no caso do Brasil, que também tem similaridades. Mas, ao contrário da Argentina, nós fomos colocados numa situação muito difícil, porque nós víamos já nos últimos 5 anos com uma redução muito drástica de recursos para o sistema de ciência e tecnologia e uma desvalorização também e redução de recursos na área da saúde, no Sistema Único de Saúde brasileiro, chamado SUS, que é muito importante para o atendimento de grande parte da população brasileira. Então, nós vivíamos já o que a gente chama de um desmonte quase do sistema de ciência e tecnologia por causa da predominância de uma visão econômica muito restrita, que a gente chama até de terraplanismo econômico, né, que não leva em conta, certamente, a ciência e a tecnologia. E nós fomos pegos nessa situação muito fragilizados,
né, os nossos laboratórios com dificuldades, as nossas universidades com dificuldades, o nosso sistema de saúde fragilizado, aquilo que o Diego também mencionou, a nossa indústria é muito fragilizada nas últimas décadas e com pouca capacidade de responder às necessidades da pandemia. Então, nós temos ainda faltas de produtos, de insumos, e o Brasil tem instituições de ciência importantes na área da saúde, como o Butantan, a Fiocruz, que tem feito um esforço muito grande. Eu acho que a comunidade científica brasileira e universitária, as universidades, têm respondido adequadamente. Mas nós temos um governo que tem uma política muito negacionista, inclusive da própria pandemia desde o início. Não fez planejamento, não apostou na vacina, boicotou medidas sanitárias, tipo uso de máscaras, etc. Então, nós estamos hoje no Brasil vivendo uma tragédia humanística monumental, né, de quase 400 mil mortos, e que estão crescendo, e com muito pouca capacidade ainda de enfrentamento global disso. Quer dizer, nós temos esforços dos governadores, dos prefeitos, dos diversos setores da sociedade, mas ainda solidariedade de vários setores, que é importante, mas ainda carecemos de um planejamento de enfrentamento adequado. E isso se reflete, por exemplo, nos recursos para a própria ciência, tecnologia, para a saúde, para esse ano, no orçamento deste ano, que foram novamente reduzidos. Inclusive recursos que poderiam levar ao desenvolvimento de vacinas pelo próprio país, que foram cortados recentemente. Então, a nossa situação é muito difícil, a comunidade científica tem se esforçado muito, mas esse embate político e econômico que o Diego mencionou, no Brasil, está particularmente acentuado. Bien. Bárbaro, muchas gracias, Ildeu, desde Brasil. Continuamos con Alberto Majó desde Uruguay. La misma pregunta y después, si querés, ya enganchamos con la siguiente. Bueno, muy buenos días. Un placer estar con Ildeu y con Diego. Muchas gracias a Daniela y a Luisa. Yo no me iba a concentrar tanto en Uruguay. Un poco lo que me habían pedido es que, de acuerdo a mi experiencia en CITED, tratara de hacer comentarios de carácter general, sin perjuicio de que en el marco de la mañana alguna cuestión vamos a comentar. Lo primero que me interesaba comentar es, cuando hablamos de América Latina, ¿de qué estamos hablando? Es una región extremadamente heterogénea, donde hay dos grandes países, y luego hay un conjunto de economías, está Brasil, está México, está Argentina, y luego hay 4 países como es Chile, Colombia, Venezuela y Perú, con economías comparables entre sí, y luego hay 12 países que tienen el 8% del PBI de la región, y adentro de ese bloque de 12 países, la mitad tienen tal vez 2/3 del PBI de ese bloque. Entonces, me parecía importante empezar comentando que cuando hablamos de América Latina, es importante tener muy presente que es una región muy heterogénea en cuanto al tamaño de sus economías y a la evolución de sus sistemas científicos y tecnológicos. El nivel de producción científica y de productividad científica por los países tiene una correlación relativamente parecida al tamaño de sus economías en primer lugar y luego al nivel de desarrollo humano de sus países o al PBI por habitante. Ese es un tema importante a tener en cuenta. El segundo elemento que quería comentar es que América Latina es el 3% de la inversión mundial en investigación y desarrollo. Entonces es importante también tener presente la dimensión que somos en el resto del mundo. Venimos de un periodo relativamente largo, desde 2005 en adelante hasta 2016, de crecimiento de la economía y que ha podido o ha determinado que creciera también en la comunidad científica, el nivel de egresados universitarios y la inversión en I+D, aunque en términos relativos al PBI nos hemos mantenido razonablemente, o sea, andamos en el 0,6% de promedio, teniendo a Brasil sesgando el peso del promedio hacia arriba, ya que Brasil invierte arriba del 1%, mientras el resto de los países andamos por debajo de eso, ¿no? Eso ha determinado que ha encontrado a la región. Quería dar un dato más. Estos son datos del estado de la ciencia de la RICIC.
entre 2009 y 2018, la región ha pasado de un poquito más de 400.000 investigadores a algo más de 560.000 investigadores. Entonces, el otro elemento importante que es interesante tener presente, que nuestra región tiene un peso relativamente significativo en las ciencias biológicas y en las ciencias médicas, por lo cual la comunidad científica en particular tiene un cierto nivel de masa crítica en estos campos vinculados a la pandemia, y también es un sector que tiene un nivel de interconexión internacional o regional bastante potente. Quería mencionar dos ejemplos. Uno es el caso del Mercosur, que a raíz de la pandemia decidió, a través del Fondo Sectorial del Mercosur, destinar $6 millones para que instituciones científicas vinculadas a los Ministerios de Salud Pública pudieran fortalecer sus capacidades para PCR, test serológicos, desarrollo de kits de diagnósticos, etc. Y el caso del programa CITED, que desde el año 2004 tiene prácticamente de manera permanente una red que primero se llamaba de una manera, luego se llamó ViroRed, ahora se llama COVIRED, pero lo importante de eso es que hay 16 de los 21 países, o 16 o 17 de los 21 países de Iberoamérica, que los laboratorios vinculados a virus emergentes y algunos laboratorios de salud pública de los países de la región estaban interconectados con instituciones muy fuertes, como es el caso del Fiocruz de Brasil, o el Gorgas de Panamá, o el Instituto de Salud de Perú, bueno, o los múltiples que tiene Argentina, que hay una mezcla de CONICET con instituciones de investigación que sabemos que son potentes, con la facultad. En base a esos datos que estás planteando, Alberto, por ejemplo, por ejemplo, la siguiente pregunta tiene que ver con eso, y es si consideran que ahora hay en este escenario que todos han planteado, ¿no? Si consideran que hay algún factor bisagra, algo que haga pensar en que, bueno, todos los problemas que han tenido la ciencia en las últimas décadas, todos ustedes han trabajado en políticas científicas hace muchos años, han visto crisis, han visto bonanzas, han visto cambios de gobierno. Tratemos de despojarlo de la cuestión partidaria, ¿no? Y si consideran que hay algo bisagra, hay algún elemento que haga que ahora realmente digamos, bueno, ahora puede llegar a cambiar realmente la política científica o la visión de la ciencia en el futuro en la región. Alberto, ¿qué opinas? No hay solo una. Hay muchos aspectos bisagra. La pandemia vino para pegar un shock en muchos ámbitos. En el campo educativo, la virtualidad. En el campo laboral, también la virtualidad o la educación a distancia y el trabajo remoto. Ha provocado un quiebre en una separación que había entre la parte ciencias biológicas y salud pública, porque se habla mucho de la relación entre ciencia y gobierno, pero no nos olvidemos que el mundo científico de las ciencias biológicas y médicas y el mundo de la salud pública no tenían una relación tan natural, y creo que esto vino a generar redes de colaboración en campos científicos, tecnológicos, en aspectos multidisciplinarios del abordaje de la pandemia. Eso sin duda en Uruguay, Alberto, es muy notorio. Si me permitís, quisiera ver la opinión de ILDEU desde Brasil, a ver si esa unión que dice Alberto, ¿no? entre la ciencia, la salud pública y la política también se ha dado en Brasil. Y si considerás, retomo la pregunta, si considerás que hay algún factor bisagra que ahora haga que la ciencia y la política científica cambien a lo que ha sido últimamente. Sim, acho que Alberto mencionou alguns aspectos que eu acho que vão mudar muito com a pandemia e temos de traçar estratégias conjuntas, diferentes na América Latina. Claro que existem problemas estruturais que já permaneciam e que devem ser abordados. Por exemplo, a educação básica no nosso país é muito frágil, muito ruim, inclusive uma das piores da América Latina.
Certamente, com a pandemia, essas novas tecnologias, isso certamente nós temos que renovar muito a nossa escola, inclusive para que as pessoas todas tenham um entendimento melhor da ciência. A educação científica é importante para se contrapor a essas ondas anticientíficas que ainda assolam a nossa região, em particular no Brasil. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a valorização do sistema de saúde. Isso que o Alberto mencionou, a aproximação maior, que no Brasil já é significativa ao longo das décadas, do sistema de produção de cientistas nas áreas de ciências biológicas, biomédicas, dos grandes instituições de saúde. E a aproximar com o sistema de atendimento à saúde, que no Brasil é um sistema de atendimento universal que tem que ser valorizado e não desvalorizado como vinha sendo feito nos últimos anos. Então, a pandemia mostrou muito claramente que, para enfrentar as imensas desigualdades que o país tem, desigualdades sociais, o papel do Estado é fundamental para garantir a vida das pessoas. Nós estamos discutindo aqui a sobrevivência de milhões de brasileiros que estão em situação muito crítica, tanto do ponto de vista da saúde, quanto também de medidas econômicas para poder ajudar isso. Então, essa questão é crítica. E um último ponto que eu mencionaria é o caso específico da ciência. Eu acho que a pandemia deixou muito claro para quem quer ver que a ciência é o instrumento fundamental para enfrentamento dessa situação. Todos falam muito sobre várias maneiras de enfrentar a pandemia, e aqui no Brasil nós temos uma incidência muito grande, por exemplo, de visões religiosas, visões fundamentalistas, mas que na hora de enfrentar a pandemia, o que resolve mesmo são as medidas sanitárias que a ciência promove e é a vacina. E nós estamos fragilizados nisso. Nós não conseguimos desenvolver uma vacina no Brasil ainda, nós estamos muito atrasados na vacinação, ao contrário de outros países da América Latina, e, portanto, essa é uma questão crítica. Eu espero, e aí é mais uma esperança que se renova sempre, que a sociedade brasileira, os gestores, os governos tenham a percepção de que a ciência e a tecnologia é fundamental, e para isso precisa de política continuada e recursos, porque nós estamos para o próximo ano, por exemplo, no orçamento deste ano e previsto para o ano que vem, redução de recursos ainda maiores para a ciência e tecnologia, o que, obviamente, nós discordamos completamente. Gracias, Diego, desde Argentina, ¿cuál es tu visión sobre si existe realmente algún elemento bisagra, ¿no? que diga, bueno, todas esas carencias estructurales que tanto Alberto como Ildeu mencionaron, si ahora, bueno, hay alguna esperanza, alguna luz de cambio realmente? A ver, trato de ser complementario un poco a lo que dijo Ildeu, a lo que dijo Alberto, enfocando el problema de la ciencia y la tecnología en nuestros países como un problema de políticas públicas, ¿no? Sí, está claro que la pandemia amplificó frente a la sociedad el rol de la ciencia y la tecnología. También es cierto que nuestros países arrastran una debilidad que es estructural, histórica, es decir, tener buena ciencia, ciencia de calidad, en algunos sectores con estándares internacionales, pero en general desconectada de nuestras necesidades, ¿no? Es decir, de nuestras agendas productivas, sociales, ambientales. Los que estamos en estos temas hace muchos años, esto lo discutimos o sabemos que se discute en América Latina desde la década de los 60. América Latina sabía en 1970, para poner un año de referencia, cómo resolver el problema de las políticas que son necesarias. Teníamos a personas como Elio Jaguaribe, Jalti Carrere, Jorge Sábato, Osvaldo Zunkel. Estoy tratando de recorrer el mapa, ¿no? Cuando decía Jalti pensando en Uruguay, en Brasil, en Chile, podríamos ir a Marcel Roche en Venezuela. Sabíamos cómo debía ser una política de ciencia y tecnología, habíamos entendido como diagnóstico qué tipo de conocimiento necesitábamos y lo perdimos. Lo perdimos. Es decir, el tsunami neoliberal que pasó por arriba de nuestros países, en algún sentido nos despojó de ese aprendizaje, de ese saber. Se inició un proceso de privatización del conocimiento, etcétera, algo complejo. Como vos nos pediste que sean breves, no me voy a meter por ese laberinto. Sí. Pero cuando llegamos a comienzos de los 2000, como muy bien lo citaba Alberto, decía entre 2005 y 2016, ahí hubo, yo lo sintetizo pensando en que hubo gobiernos, para ponerle una etiqueta que no sé si es la mejor, pero un conjunto de gobiernos progresistas que volvieron a poner a la ciencia y a la tecnología en la primera línea de las políticas públicas. Nuestros países aprendieron muchísimo en ese periodo
respecto de cómo orientar, ¿sí?, hacia las necesidades productivas, sociales, sanitarias, alimentarias, cómo generar bienestar en nuestra población, cómo poder generar agendas de conocimiento para nuestras empresas, pero siempre en escenarios de altísima inestabilidad, inestabilidad institucional, inestabilidad económica, inestabilidad política, y permitime agregar un factor que para mí es crucial hoy, y que la pandemia también puso en el escenario: inestabilidad geopolítica. A América Latina se le asigna un rol geopolítico como región productora de bienes primarios. Y nosotros como región deberíamos poder romper ese rol asignado, digo romper, superar, lograr reformular, resignificar. Para esto tiene mucho que ver la ciencia y la tecnología, las agendas de producción de conocimiento. Y ahí agrego, y termino, una variable que es la colaboración regional, la integración regional, pero en el campo científico-tecnológico. Digo, me parece que la pandemia nos enseña que tenemos que buscar entre nuestros países complementariedades. América Latina estuvo muy bien, me gustó mucho la introducción, nos facilita todo mucho la introducción que hizo Alberto respecto de qué es América Latina, ¿no? Es decir, es una región muy heterogénea. Aún siendo muy heterogénea, creo que nos une, nos unifica, nos modula de manera unificada este rol geopolítico que nos obliga en algún sentido a pensar un destino común, para decirlo rápido. Y pongo dos ejemplos. Cierro. Perdona, sí. Sí. No, quería poner dos ejemplos por dónde podríamos encontrar el camino. Brasil y Argentina dieron el paso inicial en la década de los 80 con un centro brasileño-argentino de biotecnología que hoy es latinoamericano. Hoy es un centro latinoamericano de biotecnología, está en proceso de consolidación su carácter latinoamericano. En el sector espacial estamos trabajando para ver si no podríamos generar una agencia espacial latinoamericana. Y esto supone potenciar capacidades, generar procesos de transferencia de conocimiento entre nuestros países. Me parece que a mí me cuesta mucho pensar en la pandemia como que nos abre ventanas de oportunidad, pero la verdad que siendo y teniendo las necesidades que tenemos la obligación de pensar que además de ser un drama, también nos está dejando aprendizajes. Como parte de esos aprendizajes. Sí. Sí, de hecho esos aprendizajes y retomando digamos, tratando de encontrar un factor común entre los tres, ¿no? Esa bisagra, la pregunta era ¿qué factor bisagra detectan? Por lo que entiendo, cada uno está señalando el trabajo colaborativo regional, ¿no? Que ese es un elemento que si bien se venía trabajando durante muchos años, la pandemia lo puso totalmente en evidencia, tanto como dice Alberto en el Fondo FOSEM, que fue un trabajo regional, lo que ahora estabas diciendo tú, Diego, lo que también mencionó Ildeu. Ese es como un factor clave, ¿no? Parece ser para el despegue o para tratar de tomarse de ahí para hablar de una nueva política científica. Y quiero tomar eso para una siguiente pregunta que también les pido que tengan en cuenta el tiempo, porque obviamente la sesión tiene un tiempo finito. En muchos países el tema financiación es un problema, ¿no? La financiación de las políticas científicas, financiación de la ciencia. Y el norte o la mirada inspirada es hacia países como Israel, como Corea, ¿no? Que tienen una inversión del PBI 3 veces más que Brasil, que es el más alto de la región, y bueno, muchas veces más que el resto de los países. Pero realmente, ¿no? Mirarse en esas sociedades, en Israel y en Corea del Sur, es realmente viable para países como América Latina, que como bien dijo Alberto, son tan diferentes entre uno y otro y a su vez tan diferentes culturalmente. Vamos con Ildeu, que así empieza él, ahora desde Brasil. Graças, Daniela. Esta é uma questão importante. Eu gostaria de mencionar um dado que eu sempre cito aqui na diferença que faz se ter política pública articulada e continuada. A China, em 1995, portanto, há 26 anos atrás, tinha o mesmo PIB do Brasil.
investia o mesmo valor em ciência e tecnologia que o Brasil, assim como a Coreia. Tinham fundamentalmente o mesmo PIB. O que aconteceu de lá para cá? A Coreia aumentou em 5 vezes o seu PIB per capita. E a China, o seu PIB disparou e disputa a hegemonia mundial com os Estados Unidos. E daqui a pouco, a seguir as curvas dos nossos gráficos, que às vezes erram, a China ultrapassará os Estados Unidos em produção científica, em impacto científico. E significa o que eles fizeram que nós não fizemos? O Brasil avançou em alguns aspectos, como outros países da América Latina, mas a América Latina ficou naquilo que o Diego mencionava, ficou estacionária numa economia que fundamentalmente exporta produtos primários e não desenvolveu adequadamente a produção de produtos com valor agregado, como a China fez, a Coreia fez. A China fez um enorme programa de apoio à ciência, à tecnologia, à inovação, às pequenas e médias empresas, diminuiu muito a desigualdade social, que é um ponto importante a se destacar, melhorou muito a educação na China, as universidades chinesas hoje disputam com as melhores universidades do mundo. Então, foi um programa de Estado, foi um programa nacional. Claro que a China tem uma história muito importante, tem uma tradição muito forte, mas se eles fizeram, por que nós não podemos fazê-lo? Nós não precisamos de fazer... ¿Por qué no? Fizeram em países diferentes, mas nós precisamos de ter políticas públicas que valorizem a educação e a ciência e fazê-las com continuidade. Envolver mais o nosso setor privado, que a nossa elite econômica é muito voltada para si mesmo e tem como objetivo o lucro imediato e não apostam na ciência, na tecnologia e na inovação. Gracias, Ildeu. Y Alberto, ¿a vos te parece que esto es real? O sea, ese escenario que presenta Ildeu es realmente traducible, o sea, ¿podemos hacerlo desde nuestros países, con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura? Mi opinión es que nosotros debemos tomar ejemplos de buenas prácticas de cualquier parte del mundo, pero hacer nuestra propia ruta. Somos muy diversos, pero tenemos una matriz cultural común que nos une, América Latina e incluso Iberoamérica. Y lo que creo que hay que romper y que probablemente la pandemia ayude, es que ese mundo de científicos interconectados funcionaba como en paralelo al resto de la sociedad, a los gobiernos. La pandemia lo que ha hecho es romper eso y ponerlo en la sociedad de una manera muy evidente. Hoy la sociedad en su conjunto participa, casi cualquier ciudadano es un virólogo, y no estoy exagerando un poco, pero entre las redes sociales, la prensa, etcétera, hay un nivel de información y de intercambio que permite que la sociedad presione un poquito más, no solo a los gobiernos, sino también a los científicos. O sea, los científicos se van a ver interpelados en el sentido de presentarse mejor en sociedad y explicar mejor lo que hacen y tratar de interactuar más con el mundo de la gestión pública y con el mundo privado. El otro tema que nosotros tenemos como debe, y lo seguimos teniendo, es el 60% de nuestros investigadores están en la educación superior. No hemos logrado tener un clima de negocios de manera estable que estimule las inversiones y al sector privado a invertir en investigación y desarrollo. Esas causas son múltiples, ya se han mencionado, hay inestabilidades del tipo económico, del tipo político, hay reacciones diversas de los diferentes líderes regionales respecto a cómo fue la pandemia. En unos casos se negó, en otros casos se actuó rápidamente, en otros casos se adoptaron políticas diversas, pero la organización institucional de un país es muy importante para el impacto de las políticas en general y de las de ciencia también en particular. O sea, no es tan fácil separar el andar de un país de las políticas científicas. Es decir, las políticas científicas, tecnológicas y de innovación en toda su complejidad tienen que ser un menú de instrumentos en el marco de una política más o menos estable que cada uno de nuestros países tiene que lograr. Y insisto que tenemos un debe grande en la parte de mejorar los estímulos a la inversión privada, la confianza del sector privado, la inversión privada y elaborar una agenda, como bien se dijo,
que comience a abordar los grandes desafíos que tiene la sociedad. Nosotros somos muy pocos, pero si bien conectados podemos dar buenas soluciones a temas ambientales, a temas de inclusión social, al desafío de la inteligencia artificial o de las herramientas que se vienen ahora y que van a impactar y que de alguna manera deberíamos empezar a adelantarnos antes de que la ola nos pase también en esos campos. Esa es un poco la reflexión que quería hacer. Bien. Bueno, Ildeu dijo, si China lo hizo, ¿por qué nosotros no? Alberto dijo, bueno, nosotros tenemos que hacerlo, pero también imprimiéndole el perfil, ¿no? La esencia del latinoamericanismo. Diego, ¿vos qué pensás en ese sentido? ¿Podemos traer esa idea de Corea del Sur, de Israel aquí? Y ya te engancho con la siguiente pregunta. ¿Esto solo un tema de financiación o hay otros aspectos a tener en cuenta para poder reproducir esos modelos? Gracias, Daniela, perfecto. Me gusta el enganche, las dos preguntas, porque el financiamiento finalmente es un componente más de lo que debe ser una política sistema. Es decir, necesitamos que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado, entender a la ciencia y la tecnología como instrumento de desarrollo, dicho de manera coloquial, decime cuál es tu proyecto de país y yo te diré qué instituciones, empresas, qué agendas de producción de conocimiento o capacidades tecnológicas y recursos humanos necesita tu país. Acá aparece un tema que para nosotros, digo nosotros, pienso en la región, pienso en cómo conceptualizamos el componente científico-tecnológico en la cultura y en nuestras políticas públicas. La ciencia es universal en su contenido epistemológico, en sus leyes, en sus principios, digo, pero la ciencia y la tecnología no son universales como práctica social y como instrumento de desarrollo. Es decir, ¿qué ciencia y qué tecnología necesitan nuestros países? Un ejemplo, cuando nuestros países definen sus políticas a partir de metas vinculadas a, comillas, la frontera tecnológica, o, comillas, al conocimiento de punta, lo que nos enseña la historia de los últimos 50 años es que terminamos comprando conocimiento y tecnología importada llave en mano. Es decir, estos enfoques que se encandilan con atajos, ¿sí?, en general con los caminos cortos, entrenan o solo entrenan a nuestras sociedades, digámoslo así, para consumir conocimiento importado. Entonces, termino con esta idea. Lo que necesitan nuestros países es invertir en conocimiento, pero invertir en procesos de aprendizaje, ¿sí? Cuando uno analiza los casos exitosos en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, en México, lo que entendemos es que aquellos casos exitosos fueron los que lograron concebir senderos de aprendizaje, de acumulación de capacidades institucionales, empresariales, organizacionales. Esto lleva décadas, necesita estabilidad institucional, necesita estabilidad política. Esto supone metas de largo plazo, ¿sí? Entonces, hablar de financiamiento en abstracto creo que es desorientador, ¿sí? Y en algún sentido, cada vez que hablamos de financiamiento deberíamos ponerlo en el contexto, por ejemplo, de un proyecto de país, ¿no? ¿Cuáles son las grandes metas? ¿Dónde están los sectores estratégicos que define un país para construir una democracia? Bien. Muchas gracias, Diego. Una de las preguntas también que quería compartir con ustedes era cuál era el rol de los gobiernos en el impulso, ¿no?, de la ciencia, de los sistemas científicos. ¿Cuál era realmente el rol? ¿Es simplemente financiar? ¿Es financiar y ser creativos? Y en esa pregunta, para que cada uno también responda como en dos partes, o sea, ¿cuál es el rol de los gobiernos en este momento? Si financiar o ayudar a conseguir financiación. ¿Y cuánto las políticas científicas se tienen que transformar en políticas, no solo llamémosle de innovación, sino de impulso al emprendedurismo, a que los científicos consigan, no solamente sepan hacer ciencia, sino sepan cómo autofinanciarse, cómo vender esa ciencia, ¿no? Quizás Alberto puede empezar. Sí, me quedó un comentario respecto de la pregunta anterior. De Israel tenemos que aprender a utilizar mejor a nuestros expertos que están dispersos por el mundo. Eso me pareció importante traerlo a colación. Si nosotros creamos las condiciones
para que sea atractiva la inversión en investigación y desarrollo, tenemos laboratorios, podemos atraer gente a que venga, pero también tenemos que generar mecanismos para aprovechar mejor a nuestros científicos, nuestros tecnólogos y nuestros innovadores que andan por el mundo y que nos pueden generar oportunidades que estamos perdiendo. Eso es válido, me parece que para Uruguay, pero lo veo mucho en otros países de América Latina, y que me parecía importante no olvidarnos de ese aspecto. Bien, quiero decir simplemente, antes de que continúes con tu respuesta, Alberto, que nos quedan 5 minutos de sesión, o sea que les pido, si querés, Alberto, obviamente responder la pregunta que te había hecho, y después pasamos cortito a los demás para después hacer un saludo. Continúa, Alberto, disculpa. Telegráfico, el gobierno debe coordinarse hacia adentro, debe coordinar políticas, debe promover políticas y debe generar un ambiente de intercambio y de análisis con el conjunto de actores públicos y privados que contribuya a definir estrategias de desarrollo. Y eso tiene que ser con la mayor cantidad de actores posibles, no puede haber excluidos. Ese es uno de los roles del gobierno y en el fondo es un poco lo que estamos ahora abocados en Uruguay, a generar los informes de base y los mecanismos para establecer un diseño institucional que perdure para los próximos años. Muchísimas gracias, Alberto. Ildeu? Já agradeço a participação de todos, muito obrigado, já estamos finalizando. Eu queria ressaltar 2 ou 3 pontos. Primeiro, que o papel do Estado é fundamental, né? Inclusive para as suas políticas, tanto do ponto de vista de políticas econômicas, de desenvolvimento econômico dos nossos países, mas também das políticas sociais. Nós somos um continente com a massa imensa de pobres, e essa desigualdade imensa é também uma função dos governos fazer isso. Agora, eu queria destacar que a sociedade por inteiro, nós devemos nos preocupar muito mais com a organização da sociedade na América Latina, que eu acho que é relativamente frágil em relação a outros países. Nós temos de ter muito mais poder espalhado na sociedade, democratizar mais a nossa sociedade. Isso que o Diego chama atenção, e também o Alberto, de que a ciência seja mais compartilhada, que a gente tenha que a comunidade científica também se aproxime mais dos setores produtivos, dos setores sociais, e tenha um intercâmbio maior. Então, eu resumiria, nós temos de melhorar muito a educação básica nos nossos países, nós temos de mudar a mentalidade, mas recursos também são importantes, são reflexos da política pública. Se você reduz, como acontece no Brasil, o recurso para ciência e tecnologia para metade em poucos anos, significa que a política está expressa nessa redução. Então, recursos são fundamentais, é só olhar a China, que está investindo esse ano 330 bilhões de dólares em pesquisa, e nós estamos investindo 100 vezes menos. Então, isso faz uma diferença muito significativa. E o último ponto que eu queria destacar, aquilo que Diego também mencionou, a importância da cooperação entre nossos países. Nós temos muito espaço no meio ambiente, na questão da saúde, da biotecnologia, na questão espacial. Então, nós devemos fazer aquilo que o Alberto sugeriu também. Nós devemos fazer que as nossas políticas sejam integradas na cultura e na nossa região, porque aí nós podemos ir mais longe. Muito obrigado. Gracias, Ildeu. Y para terminar, Diego, un minutito. Yo pido descuento al referee, le pido 2 minutos. No. Muy breve. Es decir, me interesa mucho el tema de la inversión privada. La inversión privada, me parece que es algo que se aplica a varios países de nuestra región. Necesita culturas empresarias que apuesten al conocimiento. Y en ese sentido los gobiernos deberían, esto estamos algunos países, promover estados inteligentes con capacidades para producir estas culturas empresarias, con incentivos, pero también con medidas de disciplinamiento al sector privado. Es decir, está muy bien maximizar ganancias en nuestros países, pero con las reglas de juego que definen nuestra democracia. Otro tema, y con esto cierro, es la inversión extranjera, que en nuestros países en general no se inserta en los ecosistemas económicos locales, que trae la tecnología de sus casas matrices. Ahí necesitamos un Estado potente que logre, en todo caso, que estas inversiones generen procesos de transferencia de tecnología. Ahí el este asiático es un muy buen ejemplo de cómo trabajar. Y después sectores empresariales locales que, digámoslo con todas las letras, nosotros tenemos sectores empresariales que se benefician con el subdesarrollo,
Y acá de nuevo aparece la necesidad de un Estado inteligente, con capacidades de generación de incentivos, de políticas públicas, que logren atraer inversión privada. Yo creo que la inversión privada en ciencia y tecnología es una de las claves para motorizar a través de nuestras políticas. Aprovecho y muchas gracias entonces por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a los tres y al público, bueno, por estar. Súper interesante. Bueno, esperemos que la pandemia no sea la única excusa para hablar de políticas científicas. Y bueno, nuevamente les agradecemos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.